Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al Seminario de Finanzas Cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta sesión y la sesión de mañana, y probablemente la sesión de pasado mañana, es decir, las 3 sesiones de esta semana, aunque no tengo muy claro la última, pero en principio van a ser sesiones teóricas. Hay que refrescar conocimientos, y en particular quiero hablar de minimización con restricciones, que es todo lo que vamos a hacer a partir de ahorita. Ya acabamos de entender la matriz de varianza-covarianza, ya hicimos análisis de componentes principales, y lo que nos queda es optimización de portafolios. Entonces, esta palabra de optimización les debería sonar que hay que hacer un poquito de cálculo de varias variables para minimizar costos o maximizar ganancias, y que probablemente va a haber restricciones porque a lo mejor los pesos de un portafolio no pueden ser negativos, o están en un espacio en el cual, si invierten ustedes 10 millones de dólares, quieren que la suma de todos los pesos sea 10, pensando en millones de dólares. Otra razón podría ser, que tiene que ver con Markowitz, que necesitan darse un rendimiento objetivo, y lo que van a tratar de hacer es minimizar, encontrar el portafolio que minimiza la varianza dado ese objetivo, ese rendimiento objetivo. Aquí dejé muy claro esta parte que era importante, también dejé muy claro que era importante álgebra lineal, y dejé muy claro que era importante programación. Entonces, si se acuerdan, este no es un curso de introducción a la programación. Aquí no van a aprender a programar. No es un curso de introducción a matemáticas, no van a aprender ni probabilidad, ni estadística. No es un curso de introducción a las finanzas, sino que vamos a aplicar todos estos conocimientos en un enfoque o en un entorno concreto, que es tratar de resolver problemas de finanzas de manera cuantitativa utilizando Python. Entonces, si es un curso para aprender a utilizar Python, es un curso para aprender ciertos conceptos que se utilizan en las mesas de trading. Entonces, es, por ejemplo, que no sepan qué eran los factores, no hay problema, porque justamente los estamos aprendiendo a ver, pero estamos viendo las cosas con calma. Entonces, nada más para que quede claro, porque tuve unas discusiones con algunos alumnos y con mis ayudantes el fin de semana, que dejamos una tarea, y me pareció que algunos alumnos, a pesar de que esto está muy claro, tienen la impresión de que aquí se les iba a enseñar a programar desde cero, y que no necesitaban matemáticas. Ahora, aquí dice finanzas cuantitativas con Python. Cuantitativas es matemáticas y Python es programar. Entonces, es un poco triste que, por más que hago el énfasis de que este no es un curso de primer semestre, este no es un curso de introducción a la programación, la gente no lo ve así. Pero bueno. Entonces, como no puedo suponer que han visto las cosas, voy a cubrirlas yo. Y lo que voy a cubrir es justamente las matemáticas detrás de la optimización de portafolios, y más generalmente de minimización de funciones que tienen restricciones. Para los que saben, para los versados en el tema, esto les debe sonar a multiplicadores de Lagrange, y vamos a verlo con cuidado. Ahora, muy probablemente o lo vieron y ya se les olvidó, porque bueno, a lo mejor nunca lo aplicaron, o no lo vieron bien. Y de lo que yo he visto de los cursos anteriores es que no alcanzan a cubrir el material. Y el material que voy a cubrir es el siguiente. Entonces, para que quede claro lo que quiero hacer, vamos a buscar el plan de estudios de actuaría. Me voy a cálculo 3, tercer semestre. Me voy al temario, es una materia obligatoria, y se supone que todo lo que está apareciendo acá son cosas que ya vieron. Aquí está, máximos y mínimos, funciones de Rn en R. Aquí está, conjuntos de nivel, teorema del valor medio, diferenciabilidad, polinomio de Taylor, máximos y mínimos. Aquí está, lema de Morse, opcional.
Máximos y mínimos con restricciones multiplicadoras de Lagrange. Y aquí en polinomios de Taylor se supone que deben ver la matriz hessiana. Entonces son cosas que quiero cubrir. Voy a ver esta parte de optimización. Entonces, estos problemas, ya vimos la primera parte, que era cómo hacíamos la optimización con betas y que le agregábamos la regularización. Entonces, va a ser el mismo principio, como ven aquí, es el mismo principio. Pero ahora vamos a hacerlo con la matriz de varianza-covarianza. Recuerden, esta es una matriz, la matriz Q es una matriz simétrica definida positiva. Voy a ver si hay preguntas. No. Es una matriz simétrica porque, como es la covarianza, la entrada IJ es la misma que la entrada JI, porque la covarianza de I con J, bueno, XI con XJ, es la misma que la covarianza de XJ con XI. Segundo, ya sabemos que si en lugar de utilizar la variable X, que es X1, Xn, hago un cambio de coordenadas utilizando los vectores propios, entonces puedo ver esta matriz Q como una matriz diagonal. De hecho, me voy a regresar tantito y voy a abrir dos archivos, este primero y el de la geometría Entonces aquí estoy explicándoles esta parte aquí. Y aquí, ¿se acuerdan? El principio de la matriz de varianza-covarianza que hemos estado viendo, que es simétrica, definida positiva, porque justo este producto siempre es mayor o igual que 0. Y además, como es simétrica, se puede diagonalizar. Es decir, que la matriz Q la puedo ver como una matriz D de diagonal, que tenga esta cara. Esto sobre las coordenadas de los vectores propios. Entonces, en la coordenada X se ve como esta matriz así. Así. En las coordenadas X, pero en las coordenadas B1 hasta Bn, que son los vectores propios, se ve como una matriz así. Entonces, ¿qué cara tiene esta forma bilineal con la matriz D? Entonces, esto en lugar de tener aquí las Ws, va a ser las Vs relativas a B1, Bn. Y va a ser, este producto es lambda, la suma de lambda j, bj al cuadrado. Bueno, si bj si consideran que la entrada la dirección es bj, pero la coordenada es z, entonces sería zj. Okay. Nada más para que lo tengan en mente, que esto que estamos haciendo en las coordenadas originales se puede ver como una función cuadrática muy bonita, diagonal, donde no hay términos cruzados. Aquí sí los hay, pero si me cambio las coordenadas z, no va a haber términos cruzados. Y la idea es la siguiente. ¿Qué pasaba cuando encontramos el portafolio de mínima varianza? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Tomábamos esta restricción, es decir, nos restringimos a la esfera unitaria en dimensión n, que es la norma igual a 1, que es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. Entonces es la esfera unitaria. Y en esa esfera unitaria, el vector que minimiza esta función cuadrática, que es la varianza, es B1, porque es el que alcanza el mínimo. Ahora, esto lo resolvimos a través del teorema espectral, que es diagonalizar la matriz y encontrar el vector B1 correspondiente. Pero ¿qué pasa si no podemos aplicar más esta parte espectral? Sobre todo si agregamos más condiciones. Por ejemplo, supongamos que usted es un inversionista de un fondo de pensiones. En los fondos de pensiones difícilmente se les va a poder permitir que utilicen ciertos pesos negativos. Dicho de otro modo, no van a poder hacer ventas en corto o shortear activos. Por lo tanto, la restricción no solamente es que sea unitario. Si esto lo ven como el monto que van a invertir, piensen lo que esto es unitario, pero puede ser 10 millones, 100 millones.
y van a pedir que las WIs o WJs sean todas mayores o iguales que 0. Entonces, esto ya no va a aplicar, porque si se acuerdan, cuando veíamos lo de las matrices de varianza-covarianza con las que jugábamos, como las correlaciones son en general positivas, para minimizar la varianza necesito tener algunos valores que cambien de signo. Y esto si pongo que las entradas tienen que ser no negativas, entonces no voy a poder utilizar el mismo argumento. Esa es la idea. Generalizar un poquito la minimización de la varianza cuando yo tenga más condiciones. Entonces véanlo así. La matriz de varianza-covarianza y el teorema espectral nos da muchísima información. Nos permitió construir el Principal Component Analysis y nos permite directamente encontrar portafolios de mínima varianza. Pero si agregan restricciones, esto ya no va a funcionar. Y es la idea detrás de esto. Entonces, la idea es, ¿y cómo podemos ver el problema anterior de mínima varianza? Es, yo les doy una función que es la varianza, que es esta de aquí. Y estoy buscando la x que minimiza esto. Obviamente, como esto es una función cuadrática y la q es una matriz simétrica definida positiva, se cumple esto. Que siempre, este producto va a ser siempre mayor que 0, excepto en el 0. Entonces, obviamente, el mínimo global es 0, pero es un mínimo muy aburrido. Porque queremos portafolios que no sean 0. Entonces, se van a agregar restricciones sobre los portafolios, donde las SNs, la X se escribe como S1SN. Aquí está. Es nomenclatura. Entonces, las entradas del vector X tienen que ser mayores o igual que 0, por ejemplo. Otra es lo que estábamos diciendo, nos restringimos a la esfera unitaria. Ahora, hay dos esferas unitarias en Rn, dependiendo de qué norma usen. Si utilizamos esta norma, la norma euclidiana, se llama la norma en L2, para los que sepan es porque el 2 es por el exponente. Y entonces la norma en L1 va a ser un exponente aquí de 1 dividido, bueno, con la raíz unésima. Entonces es 1 dividido por 1. Es esto. Obviamente que cuando estuvimos haciendo los valores propios aquí, estamos suponiendo la norma euclidiana, ¿verdad? Porque nos basábamos de un producto punto. Mientras que, a pesar de que esta es una norma, y si vieron bien sus cursos de álgebra lineal y cálculo, esta norma es equivalente a esta de acá. Es decir, que genera la misma topología. Pero esta norma de aquí, la 1, no viene de un producto punto, mientras que la norma L2 sí viene de un producto punto. Entonces, agregando esta condición o cambiando la norma, ya deshacemos por completo el problema original, que era este de aquí. Entonces ya no podemos aplicar directamente esto. Y podemos tener restricciones extras, como les dije. Supónganse que yo quiero varias restricciones. Primero, quiero que los pesos sean no negativos, porque supónganse que soy un inversionista o un gerente de portafolios en un fondo de pensiones. Segundo, voy a utilizar esta norma porque la idea es que la suma de los pesos, es decir, qué tanto invierto en cada uno, en lugar de los cuadrados, esto directo. Como las entradas son no negativas, le pueden quitar el valor absoluto, y esto me dice que la suma de todos los pesos es igual a 1. Si esto lo multiplican por 10 o 100, o lo piensan como millones, significa que tengo $1.000.000, y cómo voy a repartir ese $1.000.000 en los activos posibles, que son estos n activos. ¿Cómo los voy a repartir? Y lo que quiero hacer es repartirlos de cierta manera que son no negativos, que suman 1, y quiero que esos activos minimicen la varianza. Entonces tengo que crearme un algoritmo de minimización, porque estoy agregando condiciones. Esta, la condición de L1 y la condición de no negatividad, que no me lo permite el teorema espectral. Si aceptan que pueden ser negativos o no, y si están de acuerdo con esta norma, entonces sí lo recuperan. Ahora, Markowitz teóricamente
no es más que agregar una nueva restricción. Y la restricción es la siguiente. Aquí estamos minimizando la varianza. Entonces, aquí estamos encontrando portafolios de mínima varianza bajo ciertas restricciones. Si a esa restricción es una cuestión de yo voy a fijar el rendimiento de mi portafolios, por ejemplo, 12%, y voy a suponer que quiero calcular todos los portafolios con pesos positivos con norma L1 igual a 1, pero además cuyo rendimiento sea igual a 12%. Entonces estoy haciendo una restricción más. Y esa restricción desde el punto de vista de álgebra lineal, ¿cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Si ustedes tienen sus n activos y calculan los rendimientos esperados de esos activos, pueden ser históricos, pueden ser rendimientos futuros porque están haciendo cierto análisis de forecasting o de predicción, como sea, pero ustedes se definen rendimientos para cada activo. Entonces R va a ser el vector de rendimientos y ustedes me dan un rendimiento objetivo, que como les dije, pensemos 12%. Entonces el problema de Markowitz es simplemente quiero encontrar el portafolios de menor varianza bajo las siguientes condiciones o restricciones. Primero, que los pesos sean no negativos. Segundo, que si un portafolio es unitario, es decir, de norma 1, sea en la norma L2 o en la norma L1. Por el momento pensemos en la norma L1 cuando estamos haciendo finanzas, piensen en la norma L2 cuando están haciendo, cuando lo piensan más geométricamente. Nada más para fijar ideas. Y la nueva restricción es que quiero que los rendimientos del portafolio, el rendimiento del portafolio, sea igual al rendimiento dado. ¿Cómo es el rendimiento del portafolio? Es, si tengo un vector unitario, entonces voy a multiplicar esta R transpuesta por X. ¿Esto qué me da? Me da R1 por S1, R2 por S2 más Rn por Sn. Entonces ese es el rendimiento total del portafolio. Es esto de aquí. Es igual al objetivo. Ahora véanlo. Si estoy pensando con pesos no negativos, aquí me estoy restringiendo voy a pensar como si fueran dos dimensiones por el momento. Estoy restringiendo al cuadrante donde las entradas son positivas. Entonces divido mi plano en 4 y me quedo con las dos coordenadas positivas. Obviamente en mayores dimensiones, en dimensión 3, esto es un octante. Y en más dimensiones es algo extraño. Llámenle como quieran, hiperoctante o lo que sea, pero es un espacio. Pero aquí este es un espacio. Pero cuando agregan restricciones, eso es una superficie. En este caso es la esfera unitaria. Entonces voy a calcular voy a restringir mi función a la esfera unitaria. Mientras que aquí, esto es un plano. La normal es 1, 1, 1, 1, 1. Porque como están jugando con algo no negativo, le pueden quitar el valor absoluto. Entonces, primera restricción es espacial. Perfecto. Segunda restricción, norma L2 o L1, es una superficie. Entonces, me bajo una dimensión. Y la siguiente restricción es, esto también es un plano. Esto lo que ven es la ecuación de un plano que es, que la normal va a ser el vector R y van a tener una cierta ordenada al origen. Entonces, esto también es un plano. Entonces, lo que están haciendo aquí es intersectando un plano, es este de aquí, con otro plano, que es este de acá, se restringen al cuadrante octante de puros espacios positivos y en ese subespacio van a minimizar la función de varianza. Cuando encuentren un vector que minimiza con dichas restricciones, es lo que quieren. ¿Por qué? Porque es un buen portafolios. Porque todos los portafolios admisibles tienen el rendimiento dado. Pero ¿se acuerdan cómo era el cociente de Sharpe?
El cociente de Sharpe era rendimiento dividido por volatilidad. La volatilidad del portafolio es la raíz cuadrada de esto. Entonces eso significa que, como estoy minimizando la varianza, eso también minimiza la volatilidad. Entonces, dentro de todos los portafolios que tienen rendimiento 12%, estoy encontrando el portafolio de menor volatilidad. Entonces, cuando tienen en el numerador es el rendimiento, en el denominador tiene la varianza, eso significa que al minimizar la varianza maximizan este cociente. Entonces, este portafolio, es de todos los portafolios con rendimiento de 12%, es el que tiene el cociente de Sharpe más grande. La belleza de Markowitz, al menos desde mi perspectiva geométrica, es que pueden ver esto al revés. Porque al revés podría ser, ustedes se fijan un cierto presupuesto de volatilidad. En lugar de fijar el rendimiento a 12%, fijan la volatilidad, digamos, a 20%. Entonces ahora lo que van a hacer es maximizar el rendimiento bajo la restricción de volatilidad. Y más adelante, cuando veamos la frontera eficiente, esto va a quedar claro. Que el problema de Markowitz es un problema dual en el cual, dado un rendimiento objetivo, encuentro el portafolio que minimiza la varianza o la volatilidad, o dado una volatilidad objetivo, encuentro el portafolio que maximiza el rendimiento. Pero en ambos casos lo que estoy haciendo, estoy maximizando el cociente de Sharpe bajo una restricción. Y, como ven, el problema de Markowitz se ve como un problema clásico de minimización de una función de Rn en R, que es suficientemente diferenciable, es una función cuadrática, y le estamos agregando restricciones, y eso se ve con multiplicadores de Lagrange. Entonces lo que vamos a hacer en el resto de hoy es, voy a explicarles qué son los multiplicadores de Lagrange y vamos a resolver este problema. Y me parece a mí que para mí es casi aterrador, sin exagerar, que la gente no domine estos conceptos, porque sobre todo la gente que quiere hacer finanzas, casi todos los argumentos de economía en el mundo financiero están basados en minimizar costos o maximizar rendimientos bajo un cierto número de restricciones económicas. Entonces, todos los problemas de economía se pueden reducir a multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a verlo y lo voy a ver desde mi versión geométrica. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Vamos a pensar en el problema de estas restricciones, quédense con una sola. Por ejemplo, pueden pensar la esfera unitaria. Entonces, pensemos el problema de portafolios de mínima varianza. Tengo una función y tengo una sola restricción, es esta. Y que la pueden ver, si pasan el 1 de este lado, es una cierta función que depende del vector x, que es la norma menos 1 igual a 0. Entonces la idea es que se ve como una función y con una restricción g de x igual a 0. Piensen que esta es la norma menos 1 o el cuadrado de la norma menos 1 para no tener problemas de diferenciabilidad en el 0. Entonces el problema es el siguiente. Estoy restringiéndome a una superficie. La superficie es el conjunto de las x tales que g de x es igual a 0. Piensen en la esfera unitaria para fijar ideas. Entonces paso de un problema de dimensión n a un problema de dimensión n-1 porque bajé una dimensión, me estoy restringiendo a la superficie. Entonces el teorema de los multiplicadores de Lagrange es que si quiero resolver esta función bajo la restricción g, entonces si p es un mínimo, necesariamente voy a encontrar un número real lambda tal que se cumple esta ecuación, que significa que los dos gradientes, el gradiente de f y el gradiente de g en el punto P, son colineales. Recuerden que esta función tiene un gradiente, la g es una cierta función, también de Rn en R, y se tiene que satisfacer esta ecuación.
Y de lo que se trata es, aquí, desde mi perspectiva, la belleza de los multiplicadores de Lagrange es que pasan de un problema con una restricción, un problema en Rn con una restricción, a un problema en Rn más 1 sin restricciones. La manera en la que se hace esto es, como quieren llegar a que esto es igual a 0, y la lambda es constante, entonces lo que hacen es se consideran lo que se llama el lagrangiano, que es, voy a agregar la lambda, esta lambda de aquí, como una variable extra. Y entonces puedo ver este problema lagrangiano que va de Rn más 1 en R, y que a cada x lambda le asocia esto de aquí, f de x más lambda g de x. Ahora, si toman la derivada del lagrangiano, ahora pueden tomar las derivadas en las coordenadas x o en la coordenada lambda. Entonces, si solo me quedo con la coordenada x, voy a tomar esto, son n. Esto va a ser un vector de dimensión n, porque x es S1, Sn. Significa que cuando hacen la parcial, la lambda está fija, y entonces esto les queda el gradiente de f más lambda por el gradiente de g. Es esto de aquí. Y la siguiente coordenada, cuando fijan la x, son derivadas parciales, fijan la x y derivan con respecto a lambda, no les queda más que g de x. Entonces vean, encontrar un mínimo de lagrangiano es, en las coordenadas x, justamente es encontrar que la suma de los gradientes, o que hay una combinación lineal de gradientes, porque esto va a ser 0. Y la segunda coordenada, la segunda ecuación, que es en las lambdas, les va a dar que g de x es igual a 0, cuando quieren encontrar los mínimos. Entonces, como ven, suponiendo que estamos hablando de mínimos, encontrar un mínimo en el espacio x lambda sin restricciones va a ser equivalente a encontrar un mínimo en el espacio x para la función f con una restricción. Y esa es la belleza, y además se puede generalizar. Entonces voy a demostrarles por qué esto es cierto, por qué esta parte es cierta. Este es el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, pensemos en estas figuras. Entonces en mi superficie S, para fijar ideas, es la esfera unitaria. Pensemos, por ejemplo, por el momento, para visualizar la esfera unitaria. Sin embargo, esto es más general, puede ser en cualquier tipo de superficie. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vean, aquí tengo curvas, por ejemplo esta curva roja, que es una curva que voy a crear una curva sobre la superficie. Entonces piensen que están moviéndose sobre la esfera y toman curvas o trayectorias en la esfera, que le dan vueltas y hacen lo que quieren. Lo que me importa es lo siguiente. Voy a definir una curva, la que sea, pero que en el 0 pasa por el punto P. Entonces, si toman de P como el polo norte, entonces voy a tomar curvas que hacen lo que sean, dan vueltas, espirales, así, pero al tiempo 0 pasan por el polo norte. Es lo único que quiero, y quiero que sean curvas diferenciables. Entonces, necesito que la superficie sea diferenciable, pero no hay problema, porque o es la esfera unitaria, que es bastante diferenciable, o es el plano, que es bastante diferenciable. Obviamente, esto va a tener problemas cuando hay cambios de signos en las coordenadas, pero como estamos pidiendo que sean mayores o iguales que 0 en general, no pasa nada. Pero por eso les pedí que piensen que estamos jugando con la esfera unitaria, porque nos quitamos problemas de diferenciabilidad. Entonces tengo curvas que pasan por el punto P, y voy a definir una nueva función u que va de R en R. Entonces digamos que esta t se mueve en un pequeño intervalo, si quieren ponerlo es de menos epsilon a epsilon. Bueno, se mueve en un pequeño intervalo, y cuando t es igual a 0 voy a estar en f de p, ¿verdad? Pero f de p, por hipótesis, es el mínimo de x. Entonces estoy suponiendo que hay un mínimo sobre la superficie que es en el punto P. Entonces aquí tengo una función que restringida a la esfera, es la función u. Entonces, como tengo un mínimo
en f de p, no importa cómo sea la trayectoria c, como el mínimo está en el polo norte, en general, ¿verdad? Significa que va a ser un mínimo también de la función u. ¿Sí lo ven? Porque justo, si mueven tantito el tiempo, esto se va a mover, va a salirse del polo norte y f tiene un mínimo en p. Entonces, como la función c, la curva que yo escogí es diferenciable, y la función f, por definición, es diferenciable, y piénsenlo, es cuadrática, es diferenciable, entonces tengo una función que va de r en r y que tiene un mínimo en p. Entonces, condición necesaria para el mínimo, necesito que la derivada sea 0. ¿Y cómo se calcula la derivada de esto? Es regla de la cadena, es f compuesta con c aplicada a t. Entonces, por regla de la cadena, esto es el gradiente de f en p transpuesta multiplicado por c' en 0. Entonces, u' en 0 es esto. ¿Pero esto qué me dice? Como u' en 0 es 0, significa que el producto punto, porque esta t es producto punto, esta t es de transpuesta y esto es el producto punto, ¿verdad? Entonces, el producto punto del gradiente de f en p con el vector tangente, este es el vector tangente, entonces se está moviendo sobre la esfera y viene el vector tangente y se queda así cuando está en el polo norte, por ejemplo. Entonces, esto me dice que el gradiente es ortogonal al vector tangente. Pero esto pasa para todos los vectores tangentes, porque yo puedo hacer las cosas al revés y decir, escojo un vector tangente, tomo una curva tal que su derivada en el punto P sea esa tangente, tomo una curva y hago este mismo análisis. Entonces significa que el gradiente es ortogonal a todos los vectores tangentes. Entonces se puede ver, y todos los vectores tangentes a la superficie es en el punto P. En el caso del polo norte es este plano, horizontal, ¿verdad? En el caso de este extremo es un plano vertical, y bueno, van a tener ciertos planos. Entonces es un plano, obviamente en mayor dimensión, va a también ser un plano. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de poner la f voy a poner g. Y acá es mucho más fácil porque miren, la función b, que es g compuesta con c, cuando estoy sobre la esfera, la función g, recuerdan, sobre la esfera la función g vale siempre 0, es idénticamente 0, es una función aburridísima. Entonces, esta función b es una función idénticamente 0 porque para cada t, c de t está sobre la superficie y cuando le aplican g es 0. Entonces, esto significa que, en particular, que su derivada siempre va a ser 0 y en particular la derivada en 0 va a ser 0. Y otra vez, por regla de la cadena, esto de aquí, g compuesta por c, es el gradiente de g transpuesta, gradiente de g en p transpuesta multiplicado por c'. ¿Verdad? Ahora, como esto es para cualquier vector c' que está en el tangente, eso implica que el gradiente de g en p es ortogonal al espacio tangente. Pero recuerden, como tengo una superficie de dimensión n-1, que es la esfera, su plano tangente es de dimensión n-1. Entonces, el espacio ortogonal al plano tangente es un espacio de dimensión 1. Y tengo dos vectores en ese espacio. Tengo el vector gradiente de f en p y tengo el vector gradiente de g en p. Entonces, si tengo dos vectores en un espacio de dimensión 1, significa que son colineales. Por lo tanto, existe una combinación lineal de lambda 1 gradiente de f más lambda 2 gradiente de g, donde las dos lambdas no son 0 las dos, tal que lambda 1 gradiente de f más lambda 2 gradiente de g es igual a 0. Supongamos que la g es la que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si la que fuera, el lambda 1 de aquí, si este lambda 1 fuera 0, entonces me queda que el gradiente de g, el gradiente es 0, pero el gradiente no es 0, porque el gradiente es la normal
a la superficie, y es una superficie diferenciable, una superficie bonita. La esfera unitaria siempre tiene su gradiente, que el gradiente no es más que es el vector que apunta hacia ese, que va del 0 y que apunta hacia ese punto. Ahora lo estoy trasladando. Entonces no puede ser que el gradiente sea 0, entonces el que tiene que ser diferente de 0 es el coeficiente de f, y puedo dividir por ese coeficiente y tener esta ecuación donde hay una lambda que es diferente de 0. Como ven, es un argumento geométrico que utiliza fuertemente que tenemos dos vectores en un espacio de dimensión 1, entonces tienen que ser colineales. Simplemente es así. Entonces esto es condición necesaria. Si tengo un mínimo, entonces se tiene que cumplir esta ecuación. Y como ven, que se cumple esta ecuación para Rn con la restricción G es equivalente a que se cumplan estas dos ecuaciones para Rn más 1 sin restricciones. Y en general lo que se hace con los multiplicadores de Lagrange es resolver este problema de aquí sin restricciones. ¿Ok? Ya quedó claro. Ahora vamos a ver la generalización, que es muy simple. Es muy simple. Voy a tomar K restricciones, K mayúscula. Entonces aquí piensen que estas restricciones, cuando estamos viendo a Markowitz, entonces vamos a tomar en cuenta la norma L2, la esfera unitaria, y esto es el plano. Esto es bastante diferenciable. Es el plano, es un plano. Entonces lo que estoy haciendo es tomo dos superficies. La esfera unitaria, el plano RTX igual a RTarget, y voy a tomar la intersección de esos dos. Ahora, como son dos superficies, y como estoy jugando en general con puntos bonitos, la intersección va a quitarle una dimensión. Por eso estoy tratando de verlo geométricamente como la esfera. La dimensión de la esfera es 2. La dimensión del espacio es 3. Y ahora a esa esfera intersectenla con un plano. Ahí está el plano. Cuando lo cortan con el plano, lo que les queda va a ser una elipse. Y esa elipse tiene dimensión 1. Más generalmente, a menos que las normales a las superficies sean colineales, pero eso es un caso bastante extremo y muy raro. Entonces, suponiendo que que el mundo es bonito, significa que las dos normales, que la normal a la superficie 1 y a la superficie 2, a la esfera y al plano, no son colineales. Entonces eso significa que la intersección va a tener dimensión n-2. En el caso general va a ser n-k. Simplemente. Y ahora voy a hacer el mismo argumento que antes. Entonces me restringo a la superficie S, que ahora va a ser el elipsoide, que es la esfera unitaria intersectada con el plano para Markowitz. Y el mismo argumento me dice que el gradiente en P va a ser ortogonal al espacio tangente de la nueva superficie, que tiene dimensión n-k. También, de manera análoga, el gradiente de G va a estar ahí. Va a ser ortogonal al plano tangente en el punto P. Entonces, es el mismo argumento, solo que este espacio tangente ya tiene dimensión n-k. Si su complemento ortogonal va a tener dimensión k. Eso lo vimos cuando estudiamos el teorema espectral, que si tengo un espacio y tomo su ortogonal, entonces la suma de los dos es el espacio completo, es una suma directa, porque la suma es el espacio completo y la intersección es el 0. Entonces, por lo tanto, la suma de las dimensiones tiene que ser n. Si este tiene dimensión n-k, este tiene dimensión k. Pero tengo, fíjense, ¿cuántos vectores tengo? Tengo k gradientes más, que son G1, G2, GK. Tengo k gradientes de las condiciones, más el gradiente de la función f. Tengo k más 1 vectores. Todos ellos viven en el espacio ortogonal, que es de dimensión k. Entonces, como tengo más vectores que dimensiones, tienen que ser linealmente independientes. Entonces, por lo tanto, existen k lambdas de k1, k igual a 1 hasta k mayúscula, tal que esta ecuación se satisface. Esa es la parte general. Y lo único que estamos usando aquí son argumentos de dimensiones. A grandes rasgos es: tomo la intersección de todas las superficies, dimensión n-k. Hago el argumento anterior
para construirme el espacio ortogonal y sé que ahí vive el gradiente de f y los gradientes de las restricciones. Por suma directa, eso me dice que la dimensión del espacio ortogonal es k y tengo k más 1 vectores. Cuando vayamos a minimizar un problema con restricciones, hay que agregar nuevas ecuaciones. ¿Okay? Nos vemos mañana. Mauricio, out.